antes de entrar en el análisis de los distintos tipos penales y de las características que los tipos penales tienen, hay que entender primero lo que es el bien jurídico y luego la estructura típica que se utiliza, porque los tipos penales tienen estructuras distintas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que en la realidad evidentemente se presentan sucesos causales, es decir, sucesión de hechos, y lo que el tipo penal hace es, ¿no?, describir un segmento, una parte específica de la realidad? Esa, por decirlo así, foto de la realidad puede ser más amplia o más corta, dependiendo un poco de lo que el legislador entiende que o requiere para que un hecho pueda ser sancionado. Por ejemplo, la estructuración típica puede ser incluyendo una acción y un resultado, esos son los llamados delitos de resultado. Entonces, para poder acreditar el delito se requiere acreditar una acción y acreditar el resultado, pero puede ser también que el tipo penal, por diversas razones, no exija un resultado y entonces simplemente exija una acción. Puede ser delito de mera conducta o puede ser un delito de peligro abstracto. En algunos casos exige dolo, en algunos casos amplía eso y además del dolo establece culpa. Es decir, los tipos penales son como modulan un poco los aspectos de la realidad que se entiende tienen relevancia penal. Entonces hay que entender también eso en el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces hay dos aspectos que creo generales que creo que necesariamente tenemos que abordar para tener una cabal comprensión de los delitos de lavado de activos. Uno es el bien jurídico, que es la llave maestra, lo que nos va a permitir interpretar creo yo, con fundamento los tipos penales, y en segundo lugar la estructuración típica, cuál es digamos, qué clase de tipo penal o qué características tiene el tipo penal los tipos penales de lavado de activos. Primer tema, el bien jurídico penalmente protegido, ¿no? Y aquí hay una gran discusión, ¿no? En la doctrina hay diversas posiciones, ¿no? Uno dicen que es el delito previo, es decir, el delito que genera el lavado de activos. El delito, perdón, que genera la ganancia, ¿no?, es el que se protege. Esto proviene de un delito. Este es el llamado delito previo. Algunos le llaman el delito previo, el delito antecedente, ¿no? Da igual, la idea es simplemente, más que el nombre, lo que importa es tener claro que hay un delito que previamente se tiene que cometer para luego poder cometer delito de lavado de activos. Por eso se dice que el delito de lavado de activos es un delito de conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque se conecta o le sucede a un hecho delictivo previo, ¿no? No puede haber delito de lavado de activos sin un delito previo, ¿no? Nadie puede lavar dinero sin un delito previo que ha generado esas ganancias que son objeto de lavado. Entonces, algunos señalan que el bien jurídico protegido es el mismo que el delito previo, del delito que genera la ganancia. Por lo tanto, si se trata de un narcotraficante, ¿no?, entonces será el bien jurídico del tráfico ilícito de drogas, es decir, salud pública. Si se trata, por ejemplo, no sé, de un fraude en la administración de personas jurídicas, pues será el patrimonio, ¿no? Si se trata, pues, de dinero que proviene de un acto de corrupción, entonces la corrupción entonces será, pues, la administración pública, el buen funcionamiento, la transparencia en la administración pública, ¿no? Se dice que el bien jurídico protegido es el del delito previo. Claro, este planteamiento, el del delito previo, tiene el inconveniente de llevarnos el lavado de activos a una figura muy próxima a la receptación, ¿no? Es decir, tendría la lógica muy similar a lo que es el delito de receptación. En el fondo, lo que el delito de lavado de activos haría es sancionar un comportamiento que lesiona adicionalmente o mucho más el bien jurídico inicialmente lesionado. Por ejemplo, cuando yo robo un bien mueble, me apropio un bien mueble, lesiono el bien jurídico patrimonio. Y cuando además lo negocio con otra persona, ese bien jurídico se vuelve a lesionar, o sea, se intensifica la lesión porque incluso ese bien jurídico ahora, o el patrimonio o el bien, se aleja mucho más de su real propietario y es mucho más difícil su reivindicación, ¿no? Entonces hay como el delito de receptación es un delito que intensifica la afectación al bien jurídico protegido por el delito que genera la posesión del bien que finalmente se negocia. Bueno, se dice el delito de lavado de activos, cuando se dice que el bien jurídico protegido es el delito previo, en el fondo lo que dice es que el bien jurídico puede ser diverso dependiendo del delito previo. Si es tráfico ilícito de drogas, salud pública. Si es fraude en administración de personas jurídicas, patrimonio. Si es corrupción de funcionarios, administración pública. ¿Qué problema tiene este planteamiento, esta tesis, la tesis del bien jurídico previo?
tiene el problema de que no permitiría justificar el autolavado, ¿no? Es decir, si yo digo que el delito es, el bien jurídico protegido es el delito previo, se entiende que ese acto de intensificación de la lesión al bien jurídico es un acto que ya se encuentra sancionado en el caso del autor por la pena del primer delito, ¿no? Por volver al ejemplo de la receptación, cuando una persona roba y luego negocia el bien, él solo comete el delito de robo. La negociación del bien es un acto posterior que ya está penado por la pena del primer delito. Entonces, si el lavado de activos en el fondo tiene la misma estructura que la receptación, entonces no podría castigar el autolavado, ¿no? No podría castigar el autolavado. El autolavado tendría que ser impune, porque en el fondo lo que está haciendo el delincuente es realizar actos de, digamos, extensión o de intensificación de la lesión que ya se encuentra sancionado por el primer delito, ¿no? Entonces, eso no calza. O sea, decir que el bien jurídico protegido es el delito previo no calza con una decisión legislativa clara nuestra, que es que se castiga el autolavado. El decreto legislativo 1106, en el artículo 10, si no me equivoco, dice expresamente que se castiga el autolavado. Dice, último párrafo, también podrá ser considerado autor de delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Una decisión clarísima del legislador. Entonces, decir que el bien jurídico es el delito previo tiene serios problemas para poder compatibilizarlo con esa decisión legislativa. Por eso, algunos otros entienden que lo que se protege es la seguridad interna, en la medida en que se entiende que con el lavado de activos lo que se busca es evitar que los activos sean utilizados por las organizaciones criminales para labores de reinversión criminal. Es decir, claro, si las organizaciones criminales cometen delitos que generan ganancias y esas ganancias luego las reutilizan en nuevos hechos delictivos, se genera una situación de seguridad pública, de afectación a la seguridad interna que debe protegerse reprimiendo o impidiendo la disposición de estos capitales. Eso podría tener sentido en una regulación como la que originalmente tuvo en Alemania el lavado de activos, ¿no? Que solamente se castigaba cuando el lavado de activos se hacía por organizaciones criminales, ¿no? por las ganancias que las organizaciones criminales producían por su accionar delictivo. Pero hoy en Alemania eso ha cambiado y en el Perú evidentemente también. O sea, no ha cambiado, sino en el Perú nunca ha sido así. Es decir, en el Perú se reprime incluso los actos de lavado de activos de un sujeto individual. Es decir, si yo soy un funcionario público que, por ejemplo, cobro una gran coima y luego esa coima, para evitar que me descubran, la oculto, ensombrezco su origen, intento yo legitimar aparentemente ese dinero, responderé por delito de lavado de activos. Y yo no soy una organización criminal, ¿no? Con lo cual la seguridad interna tampoco podría ser el bien jurídico protegido. Entonces se dice, es la administración de justicia, es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque lo que se hace, dice, con el delito de lavado de activos, es ocultar el origen delictivo y por lo tanto impedir que la administración de justicia penal pueda sancionar al responsable del delito previo o en todo caso incautar o decomisar los bienes procedentes del delito, los efectos procedentes del delito. Sería una especie de encubrimiento, ¿no? Una especie de encubrimiento. Pero claro, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un serio problema si ese es el bien jurídico. Y es cómo marcamos la frontera con el artículo 404 del Código Penal, que dice lo siguiente, ¿no? Fíjense lo que es el artículo 404. El artículo 404 dice, 405, el real. Dice, el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, y el dinero, las ganancias son efectos del delito, será reprimido con una pena no menor de 2 ni mayor de 4, además una pena de 2 a 4 que ya quisieran los lavadores tener esta pena, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el margen? ¿Dónde está la diferenciación? ¿Cómo puedo yo decir esto es lavado o esto es encubrimiento de efectos del delito? Porque si el bien jurídico es simplemente la administración de justicia, que es lo que se lesiona con el delito de encubrimiento, mi pregunta es, ok, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde está el punto de distinción entre lo uno y lo otro? Difícilmente. Además de este argumento de dificultad de delimitación entre el encubrimiento y el lavado de activos, está también el problema del autolavado, porque como lo hemos visto en el artículo 10,
se castiga el autolavado. Y en el caso de los delitos de encubrimiento, cuando una persona encubre su propio delito, ese comportamiento es impune por una situación de no exigibilidad de otro comportamiento. Es decir, a mí no me pueden decir que no encubra mi propio delito, porque lo razonable en cualquier persona es que una persona cometió el delito intente ocultar aquello que lo incrimina, ¿no? ¿O es que acaso un sujeto cuando mata, pues no tiene que dejar el arma, tiene que dejar sus huellas sin borrar, porque si no comete además el delito de encubrimiento? No. O sea, una persona mata, borra, coge la pistola, la tira al río, elimina todos los restos, etcétera, etcétera, jala la cámara, la cinta del video de vigilancia y ya está. Lo que tiene que hacer. Y eso se reprime con la pena del delito cometido, punto. No se le castiga más. Si es otro el que lo realiza, se le castigará por encubrimiento, pero a él no. Entonces, ¿cómo explicamos eso con la decisión legislativa del decreto legislativo 1106 de criminalizar también el autolavado? Entonces, no es solo la administración de justicia. Frente a esa situación, cobra mucha fuerza la idea de entender que es el orden económico lo que realmente se perjudica en el delito de lavado de activos. Que el delito de lavado de activos, el bien jurídico, está fundamentalmente en una condición del mercado, consistente en que las operaciones que se hacen en el sistema económico tienen que ser reales y lícitas, porque si por el contrario son aparentes, producen distorsiones en el sistema económico que son precisamente objeto de represión. Esta es la posición que explica, sin ningún problema, por qué el delito de lavado de activos no es una receptación y no protege el delito previo, que explica por qué el delito de lavado de activos no es un encubrimiento y no protege la administración de justicia, y explica evidentemente por qué es posible castigar el autolavado, es decir, por qué puedo castigar yo a una persona por el delito previo, porque lesionó un bien jurídico con ese comportamiento, y porque además puede responder por lavado de activos porque lesiona otro bien jurídico, que en este caso es el propio orden económico, el propio sistema económico, las condiciones de idoneidad del sistema económico. En el Perú hay un acuerdo plenario que precisamente aborda esta discusión sobre cuál es el bien jurídico protegido y asume una posición, digamos, más bien de fórmula de compromiso. Entiende que el bien jurídico protegido en realidad no es uno, dice que es un delito pluriofensivo, es decir, protege varios bienes jurídicos, y entiende que el bien jurídico es la estabilidad del sistema económico, ciertamente, lo que me parece absolutamente correcto, y dice, y la administración de justicia, ¿no? También, ¿no? O sea, mete la administración de justicia. Con lo cual, con eso, en el fondo lo que está diciendo es, claro, en el fondo, en mi opinión, lo que está haciendo es que lo propio del delito de lavado de activos es la estabilidad del sistema económico, ¿no? Porque si ya la administración de justicia se castiga con el delito de encubrimiento, en el fondo lo que diferencia el delito de encubrimiento del delito de lavado de activos es el sistema económico, ¿no? Entonces es una posición que en el fondo termina convalidando la idea de que lo que se protege es esa condición del mercado, de que los actos de enriquecimiento deben tener una causa lícita, ¿no? Lo que resulta afectado cuando la apariencia de legitimación de los capitales es de procedencia delictiva. Ese es el bien jurídico protegido. Y es con esa idea clara con la que tenemos que interpretar el delito. Siempre, siempre, ¿no? Bajo esa perspectiva. Primera idea. Segunda idea general importante. ¿Cuál es la técnica de tipificación que utiliza el legislador? Y aquí tenemos que volver al ámbito criminológico. Porque el ámbito criminológico, y es importante, recuerden ustedes, la criminología estudia, no es una ciencia jurídica, la criminología es una parte de la sociología que estudia un fenómeno social que es el fenómeno criminal, delictivo, ¿no? Entonces, la criminología estudia este fenómeno, cómo sucede y cuáles son las causas que motivan y los procedimientos que este fenómeno del lavado de activos sigue, ¿no? Muchas veces, sobre todo la perspectiva etiológica, cuáles son las causas de este tipo de criminalidad. Las ciencias jurídicas no analizan esto en sus causas ni en sus formas de aparición, sino en sus consecuencias. Es decir, si se presenta eso, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? Pena privativa de libertad, sanciones, multa. Es la perspectiva que tiene el derecho penal concretamente. Entonces, esta realidad criminológica, ¿no? Esta realidad criminológica, sin duda, está referido a la parte de la realidad, cómo se presentan en la realidad las cosas, ¿no? Lo que hace el legislador, ya a nivel jurídico, es
establecer qué parte de esta realidad se incorpora en el tipo penal correspondiente y a partir de eso define los elementos típicos. ¿Entiende? ¿Podría el legislador regular el delito como todo el procedimiento y decir aquella persona que coloca bienes con la finalidad de ensombrecerlos y finalmente reintegrarlos será sancionado por delito lavado? Podría haber hecho eso el legislador, ¿no? Pero ustedes saben que los legisladores pueden ir decidiendo en función de cuánto más probatoriamente se le tiene que exigir para probar un delito, puede exigir más o menos. Y van modulando los tipos penales, ¿no? Y eso, por ejemplo, explica que existan supuestos de anticipación de la tutela penal, ¿no? Por ejemplo, un delito que lesiona un bien jurídico bastante importante en la sociedad actual es el sistema monetario, ¿no? Los delitos de falsificación de moneda, de billetes, de dinero, falsificación de dinero. Criminológicamente, bueno, uno más o menos sabe que, bueno, estos tipos de delitos normalmente requieren una previa realización de actos de preparación en el que se buscan los insumos, en el que se buscan las maquinarias, los sellos, todo lo necesario. Luego se realiza la etapa propiamente de fabricación y luego ya se procede a la introducción del dinero falsificado propiamente en el sistema o en el sistema monetario, en el dinero circulante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que está en directa relación con el bien jurídico protegido, que en este caso es el sistema monetario? El comportamiento que implica introducir el dinero sucio en el dinero o en el numerario circulante. Los otros comportamientos son más bien comportamientos a nivel preparatorio. Pero el legislador ha dicho, es que yo no puedo esperar castigar los casos en los que ya el dinero falso se mete en el sistema, sino que claramente hay supuestos ya de preparación que yo voy a sancionar porque están orientados sin duda a producir esa afectación y yo no tengo por qué esperar a que se produzca la efectiva lesión, sino que desde antes podría ya reprimirlos. Y entonces por eso tenemos tipificados no solamente el hecho de introducir dinero falso en el sistema o en el numerario circulante, o en el dinero circulante, sino también la acción de falsificar. Pero no solo eso, sino también la acción de conseguir los insumos o las maquinarias con las que se hace la falsificación. O sea, si yo, por ejemplo, poseo ahora mismo cuñas o moldes para poder hacer billetes falsos de soles o de dólares, me voy preso por un delito contra el sistema monetario. Porque el legislador lo que ha hecho en este caso es decir, yo no voy a esperar a sancionar la última parte, que es la que está finalmente en vinculación con el bien jurídico, la que lesiona, sino que desde antes voy a reprimir el tema de la colocación. Entonces, si tenemos la colocación, el ensombrecimiento y la reintegración del dinero como las fases, el legislador penal peruano se plantea el tema, ok, ¿dónde tengo que enfocar la tipicidad? Podría enfocarlo en el proceso global, sin duda, pero eso haría mi tipo excesivamente complejo, ¿no? Porque tendría que tratarse de un delito que prácticamente no sería simplemente un delito de 2 actos, sino de 3 actos, ¿no? Colocación, ensombrecimiento y reintegración, ¿no? El que reintegra dinero sucio que previamente ensombrecido y anteriormente ha colocado, entonces tendría que demostrar primero que colocó, que ensombreció y que reintegró. Entonces el legislador dice, eso es mucho, ¿no? Yo necesito hacer, dentro de la lógica político-criminal represiva, necesito aligerar mi tipo penal, que mi tipo penal sea mucho más fácil de aplicar a estos casos. Y claro, la univocidad delictiva no solamente se produce en la reintegración, sino que ya a nivel del ensombrecimiento y de la misma colocación, ya el caso se muestra como claramente delictivo. Es decir, ¿cuándo el legislador puede anticipar la tutela penal? El legislador puede anticipar la tutela penal cuando el acto de preparación sea un acto de preparación que tenga un sentido social unívoco, que no cabe duda que está orientado hacia la comisión de un delito. Por el contrario, cuando el acto preparatorio es equívoco, normalmente lo que hace el legislador es no criminalizarlo. Por ejemplo, si yo llevo cuñas o placas falsas de monedas, de billetes de $100 en los bolsillos y me encuentran con eso, alguien podría decir, no, es que yo podría decir, no, es que tengo esto porque, no, porque estoy haciendo billetes de arrocío, ¿no?
Y claro, utilizo estas... O sea, el sentido unívoco de tener estas placas o el papel, etcétera, etcétera, esto es solo para falsificar, ¿no? O por ejemplo, si nos juntamos 3 personas y decimos, oye, hay que hacer una organización criminal, constituimos una organización, ya tú te ocupas de esto, yo te ocupo de eso, yo me ocupo de eso, perfecto, para cometer esos delitos. Estamos en etapa preparatoria, pero el sentido ya es unívoco, o sea, no estamos en un club de amigos, ¿no? Si llegan y nos encuentran con los planos, las armas, la distribución, el croquis, no podemos decir, es que estamos simplemente jugando, ¿no? Claro, o el tema del marcaje. Claro, el marcaje está en el límite, porque claro, el marcaje incluso sanciona los casos en los que el sujeto tiene información, teléfono, ¿no? Entonces eso ya, bueno, o sea, si yo estoy en un banco, yo ponía un ejemplo. Una vez estaba en la Corte Tumbes, una conferencia sobre marcaje, y entonces decía, les pongo un ejemplo a ustedes. Imagínense que una persona tiene un carro Yaris con lunas polarizadas, ¿no? Dicen que los Yaris son a los que más les gustan las marcas porque tienen una gran velocidad, o sea, alcanzan velocidad rápidamente, muy rápidamente, y entonces pueden huir y tal. Sí, son típicos, con unas polarizadas. ¿Ya? Y esta persona va con su carro a un banco, es un hombre casado, pero va a un centro comercial a recoger a una amiga, ¿ya? Entonces, claro, él va pues en actitud sospechosa, ¿no? Para que nadie lo vea, ¿no? Entonces ahí ven su carro, tal, se pone ahí. Se cuadra en el centro comercial esperando a la amiga al lado de un banco, ¿no? Y entonces está ahí, habla por teléfono permanentemente, entonces el policía viene y lo puede intervenir. Porque tiene un carro Yaris, lunas polarizadas, actitud sospechosa, y cuando le pregunto qué hace aquí no me sabe responder. Claro, no le va a decir venga a ver a la amiga. ¿Ah? No, entonces no va a decirlo, ¿no? Porque sabe que si no es el policía es la mujer, que no sé qué es peor, ¿no? Entonces, claro, ahí hay ciertos niveles de equivocidad. O imagínense, por ejemplo, ¿no? Que se trata de alguien que está haciendo vigilancia, pero porque ha sido contratado por un detective privado, y entonces va y sigue a la persona, y también la persona entra a un banco, y él también le hace seguimiento, pero no le hace un seguimiento para robarle. Entonces, en el marcaje, digamos, es un supuesto de anticipación de la tutela penal, pero que en el plano de la persecución penal no hay esa univocidad delictiva, que sí lo hay, por ejemplo, cuando uno lleva placas para falsificar dinero, cuando uno constituye una organización criminal, cuando uno tiene ilícitamente un arma, cuando una persona, por ejemplo, lleva semillas de plantas psicotrópicas, de los que se puede... No hay forma, ¿no? En esos casos. Entonces, el legislador puede en algunos casos anticipar la tutela penal en la medida en que los comportamientos previos tengan sentido delictivo suficiente. Que de alguna forma es posible deducir que esto no es un comportamiento normal, sino que es un comportamiento que claramente está involucrado en un proceso con finalidad delictiva. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro legislador? Bueno, no ha criminalizado el acto último de lesión al bien jurídico sistema económico, de estabilidad, que es la reintegración, porque la reintegración es lo que realmente ya perjudica el sistema económico, sino que se adelanta y entonces se anticipa. Entonces reprime los actos de colocación y los actos de ensombrecimiento. Por eso, en realidad, es un delito de peligro abstracto, ¿no? Es decir, es un delito que no requiere la efectiva afectación del sistema económico. El sistema económico puede verse no afectado. Eso se afectaría en todo caso si hay ya la reintegración y la apariencia de licitud de unos fondos que tienen realmente un origen delictivo. Pero si lo que ha hecho es, pero si lo que se sanciona son actos anteriores, se produce incluso lo que se conoce como la prevención por la represión. Es decir, la propia represión de los actos previos permite prevención, porque ya la afectación al bien jurídico no se produce. Por eso, lo que hace, reitero, el legislador en los delitos de lavado de activos es tipificar actos específicos que se realicen fundamentalmente dentro de estas etapas. Es decir, actos de colocación o actos de ensombrecimiento, ¿no? Conversión, transferencia, tenencia, ocultamiento. Actos que se mueven aquí. Y califica como lavado de activos la realización de uno de los actos. Es decir, ciertamente este procedimiento complejo tiene 3 grandes eslabones, pero en cada eslabón uno puede realizar diversos actos, ¿no?
Ok, el legislador lo que dice es, yo castigo por todo el procedimiento, o sea, por todo lo que es lavado de activos, castigo como lavado de activos, un acto específico realizado en cualquiera de estos eslabones. ¿Entiende? Claro, además hay un tema político-criminal adicional, ¿no? Si yo espero la reintegración para castigar, lo más seguro es que no pueda reprimir nada, porque si ya está reintegrado significa que ya está ensombrecido. Entonces ya no puedo hacer el fold the money, no puedo seguir el dinero. Si ya está reintegrado es que lo han ensombrecido. Por eso lo razonable en términos de eficacia persecutoria es que yo reprima en estos niveles, donde todavía puedo vincular esto a ¿qué? Al dinero sucio. Y decir, esto proviene de un delito. Tú me has querido engañar, o tenías la intención de quererme hacer engañar, de quererme hacer creer, de querer hacer creer a la sociedad que este dinero realmente provenía de una operación que tú has fingido aquí, o pensabas fingir aquí. Pero en realidad yo que he detectado el dinero en estos niveles, lo puedo reconducir a su pecado original, ¿no? Es decir, al delito, que es lo que finalmente lo generó. Esa es la estructura fundamentalmente que siguen los delitos de lavado de activos, que lo vamos a ver específicamente ahora, en cada uno de los tipos penales. Miren, hay 5 tipos penales en la ley de lavado de activos. 3, en el fondo, son modalidades de realización de la figura principal de lavado de activos y 2 son conductas que yo calificaría de periféricas, es decir, comportamientos periféricos que también se sancionan. Vamos a ver en primer lugar los 3 primeros supuestos, las 3 primeras modalidades de realización que son en el fondo lo que se conoce como lavado de activos. Bueno, sujeto del delito puede ser cualquier persona, es un delito común. Hay que reiterar especialmente que el artículo 10 permite el autolavado, con lo cual también sujeto activo del delito puede ser el propio autor del delito previo. La conducta típica se estructura en 3 modalidades, se los he dicho. Uno son los actos de conversión y transferencia, otros son los actos de ocultación y tenencia y otros son los actos de transporte y traslado. En total, en esas 3 modalidades se hacen 14 verbos rectores. ¿Qué quiere decir? Hay 14 formas de realización, 14 conductas que se pueden realizar como lavado de activos. ¿Cuáles son esas? Convertir, transferir, adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar, mantener, transportar, trasladar, hacer ingresar y hacer salir, ¿no? Todas esas acciones, cualquiera de ellas, pueden cometer este delito, pueden significar este delito, pero ojo, en un procedimiento de estas características. Por eso es importante que probatoriamente, ¿no? Probatoriamente, para poder acreditar un delito de lavado de activos y evidentemente conseguir la imposición de una sanción, no solamente se tiene que acreditar el acto específico, sino fundamentalmente el contexto, ¿no? Este contexto significa, por un lado, origen delictivo y en segundo lugar, la orientación hacia un proceso de lavado. Si no, va a suceder el problema que ya lo indicamos al principio de confundir lo que es el lavado de activos con actos de receptación patrimonial. Claro, no voy a entrar en cada uno de el significado, ¿no? Con diccionario de cada uno de los verbos, ¿no? Cada verbo evidentemente expresa con claridad lo que quiere decir, pero hay que interpretar su sentido en ese contexto, ¿no? Es decir, en actos de colocación o en actos de ensombrecimiento. El capital de dinero sucio, el activo, el bien, el dinero, la ganancia, se coloca a partir de un acto de conversión, ¿no? Es decir, convertir significa o sea, que el bien originario se convierte en un bien distinto, ¿no? Por ejemplo, compro una casa, ¿no? Compro un producto financiero, por ejemplo, una póliza de seguro reembolsable, ¿no? Por ejemplo, convertir, transferir, ¿no? Donde el capital es el mismo, solamente que se transfiere contable, jurídica o físicamente de un lugar a otro. No, pero físicamente es más los actos de transportar. Adquirir el bien, que es fundamentalmente recibirlo a título oneroso, utilizarlo, ¿no? En términos de beneficios fundamentalmente financieros, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar, ¿no? Que está referido más sobre todo a actos de ensombrecimiento, mantener, transportar, es el movimiento físico, trasladar, hacer ingresar, hacer salir. El dinero de procedencia delictiva. En este contexto.
en este contexto. Se pretende abarcar los distintos actos de colocación, ensombrecimiento o reintegración, que son las fases de delito las que hemos visto. Y si el lavado es un proceso, se castiga como delito la realización de un acto mismo del proceso, ¿no? Un acto dentro de alguno de estos eslabones. Resulta necesario mantener el contexto de realización de este delito para poder distinguir un acto de agotamiento de un acto de lavado. No hay un tipo penal de aislamiento. Ojo. ¿Y por qué? Y ya les adelanto. ¿Dónde está la diferencia? Porque alguien podría decir, ya, yo lo vi, doctor, hemos visto clarísimo que en el delito del Código Penal Español, sin duda, como se dice que basta con que uno reciba un bien de procedencia delictiva para que se configure el delito, ¿dónde está la diferencia con nuestro decreto legislativo 1106? Muy sencillo, mira, fíjense lo que dice. Voy a leer el primer artículo, que en realidad tiene la misma estructura en el segundo y en el tercero. Dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o lo debía presumir, si ahí dijese ya, será sancionado con pena privativa de libertad, ok, la receptación patrimonial también se castiga. O mejor dicho, en el artículo segundo dice, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, queda claro que ahí, con esa tipificación, bastaría la receptación, ¿no? Bastaría la receptación. O sea, esto sin duda también, pero además también la receptación. Pero ojo, no les he leído completo el artículo. Fíjense lo que dice. Lo que les he leído y además viene, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Es decir, lo que está diciendo el tipo penal es que no basta la realización de un acto de adquisición, de tenencia, de conversión, de transferencia, con dinero que se sabe que es de procedencia delictiva, sino que tiene que tener como finalidad, como elemento subjetivo especial de tendencia del autor, el ensombrecer el origen delictivo, el impedir la incautación y el decomiso. Si por ejemplo viene un narcotraficante y me toca la puerta en el ejemplo que les puse al principio y me dice, quiero tu casa, véndemela 2 millones, y yo se la vendo 2 millones, ¿dónde está la finalidad de ocultar el origen delictivo? ¿Dónde está la finalidad, en el caso del que lo recibe, por ejemplo? Lo que está haciendo en este caso el narcotraficante es gastarse la plata. Es más, en términos incluso de persecución penal, es lo mejor que le puede pasar a la administración de justicia, porque así hace luz. ¿De dónde sacó 2 millones este señor para comprar esta casa? ¿No? O sea, los actos de consumo del delincuente, es decir, los actos que implican un agotamiento de su delito, disfrutar de las ganancias del delito que finalmente ha cometido, no son actos que están orientados a ocultar el origen delictivo. Solamente en la medida en que se esté dentro de un procedimiento orientado al ensombrecimiento y la receptación, podría afirmarse la tipicidad del comportamiento. Pero en estos casos, en los que, por ejemplo, el narcotraficante realiza un puro y abierto acto de consumo, de gasto, compro una casa, me compro un carro, me voy de viaje, etcétera, etcétera. Yo no estoy tratando de ocultar el origen delictivo del dinero que estoy invirtiendo en esa casa, en ese carro o en ese viaje a las Bahamas, ¿no? O sea, reitero, es más, lo que estoy haciendo es mostrándome como una persona que inexplicablemente se compra una casa de 2 millones, se compra un Ferrari o se va a las Bahamas, cuando no tiene oficio conocido. Entonces, la receptación patrimonial, el aislamiento patrimonial, que sí es posible castigar en Alemania, en España, desde el punto de vista de nuestra estructura típica no se puede sancionar. Porque nuestra estructura típica exige el acto de colocación, ciertamente, pero la finalidad de ocultación del origen delictivo, incautación o decomiso. Doctor, ahí en el ejemplo que usted ponía, por ejemplo, el que vende la casa, claro, no tendría ninguna responsabilidad porque no entraría en ese circuito. Claro, por supuesto. Si yo vendo una casa, no entraría en lo absoluto. Es la que sabía que el
por supuesto, porque no se daría ese elemento subjetivo específico ahí que dice, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Mi operación es abierta, es real. Primero, es real, no es ficticia, es real. ¿No? Yo estoy entregando mi casa y el señor me está dando $1 millón. Distinto sería el caso, por ejemplo, si es que, digamos, esa casa en realidad yo la compré, pero el narcotraficante la compra, pero utilizando como testaferro a otra persona que lo pone a su nombre. En realidad la operación, hay una compra sin duda, pero el dinero utilizado es el dinero que utiliza el narcotraficante, es dinero sucio con una persona que aparece como testaferro. Ahí podríamos decir, aquí sí hay un ánimo de ocultación del origen, porque está tratando de aparecer como que lo compró una persona distinta a quien realmente lo compró, que es el que obtiene el dinero con la actividad delictiva. Ahí sí hay evidentemente un acto de ocultación, ¿no? Dentro de la lógica del lavado de activos. Pero si yo vengo como narco y compro abiertamente y realmente es un acto de consumo, no pasa nada. Fíjense. Pero en ese caso, el testaferro, no del vendedor de la casa. Claro. Si el Independientemente de si A ver, salvo... valor de la casa corresponde a lo que se recibió. Salvo que él vende, claro, por supuesto, porque es un tema de oferta y demanda. O sea, si me ofrecen 2 millones, yo te vendo mi casa. Aunque aquí crecieron mis padres, mis hijos, todo, yo se lo vendo. ¿Por qué? Ojo, salvo que yo sepa que en realidad esta persona está siendo testaferro de otro y yo estoy contribuyendo en la apariencia del contrato. Entonces ahí sí podría incluírseme dentro de la realización del delito. Que yo sé que aunque yo venda mi casa, aunque yo esté vendiendo mi casa realmente por los 2 millones, yo sé sin embargo que quien aparece en el contrato no es quien realmente dice que es, sino que el dinero lo estoy recibiendo de otra persona y que lo que se busca en este caso es simplemente aparentar una compra con una persona distinta a quien realmente lo paga. Y en estos dos supuestos nuevos, que lo compre 10 veces más el precio del mercado, y otro supuesto que a su vez lo vuelva a vender al día siguiente. Son indicios. Son indicios de que en el fondo no hay una operación real. Pero imaginémonos que sí, que lo vendió 10 veces más, pero porque es el típico narco caprichoso que cuando algo le gusta lo compra. Ya está. Tiene tanta plata que puede pagar 10 veces más. Oye, es mi suerte, ¿no? Diría yo. No porque me pagaron 10 veces más voy a tener que irme preso. No, pero usted sabía que era narco. Claro que sí que es narco. Pero me está ofreciendo, o sea, lo que quiero decir es, bajo esta lógica tendríamos serios problemas porque, que es el gran problema que ha habido con la criminalización de la receptación patrimonial, que, digamos, en muy poco tiempo tu economía se puede convertir en una economía sucia, ¿no? Es decir, digamos, y la seguridad jurídica en la adquisición de bienes se vería seriamente comprometida, ¿no? Es decir, si todos los actos que realiza un narcotraficante contaminan, porque aquí vamos a ver un poco cómo se transmite el origen delictivo, pero si cuando yo compro un bien, por ejemplo, o sea, el narcotraficante cuando paga $2 millones por una casa, se produce lo que se conoce como contaminación por multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que ya no es dinero sucio solamente los 2 millones que le di al tipo que lo recibió, sino también la casa se convierte en dinero sucio. Con lo cual, las operaciones que posteriormente se hacen con los 2 millones y con la casa siguen también transmitiendo el carácter delictivo a las siguientes operaciones. Y eso puede hacer que el dinero sucio se expanda como una mancha de aceite en el mar. Y finalmente la economía, el sistema de, todo el tráfico de bienes, en muy poco tiempo se convierta en un tráfico, digamos, delictivo, por decirlo así. ¿Qué seguridad jurídica, no? Podrían incautar, decomisar en cualquier momento mis bienes. Además, se han presentado serios problemas cuando se tratan de actos reales de consumo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los abogados,
¿no? Caso que en Alemania llevó a unas condenas, aunque luego se revirtieron en instancias superiores, pero es el caso de los abogados que cobran honorarios con dinero que saben que tiene una procedencia delictiva. En Alemania se procesaron a abogados que cobraron a clientes por servicios legales que realmente se dieron, que realmente se dieron sabiendo que el dinero con que les pagaba eran dineros obtenidos por el delito, ¿no? Y hubo una gran discusión sobre todo en el plano constitucional, ¿no? Si eso no afectaba el derecho de defensa o el libre ejercicio de la profesión, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa discusión constitucional, que quizás los de al frente, Lucho Castillo, tal, los podrían responder mejor. En el plano propiamente penal, la pregunta es, ¿esto puede generar una responsabilidad penal? Y en mi opinión, según cómo está configurado nuestro tipo delictivo, no. ¿Por qué? Porque el abogado está cobrando por un servicio. No está buscando ensombrecer nada. El delincuente le paga $1 millón por sus servicios. Ok, me pagaron $1 millón, ya está. Yo sé que es dinero sucio, por supuesto que eso es antiético, que me jalarían en el curso de ontología jurídica, lo que quieran. Pero delito de lavado de activos no es. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando encubrir el origen delictivo. Yo estoy emitiendo mi recibo por $1 millón y el narco me está pagando $1 millón. Yo a lo mejor puedo presumir que es de origen delictivo, pero me da igual. Distinto sería el caso si yo digo, oye, te voy a cobrar en realidad 50.000, pero hacemos como es $1 millón y luego yo te lo transfiero por otra forma. Ah, ok. Pero pues en el caso que les planteo de un abogado que cobra sus honorarios, el abogado cobra porque esos son sus servicios. Aquí no hay una colocación, ensombrecimiento y reintegración, porque el abogado no va a devolver la plata. ¿Ustedes conocen abogados que devuelvan la plata? No hay. ¿No? O sea, el abogado no va a devolver la plata. ¿No? O sea, no hay reintegración. No está orientado a la reintegración. ¿Me entienden? Entonces, según nuestra configuración, el día que asuma el día que el legislador se dé cuenta y diga, ok, es cierto, hay que eliminar ese elemento, hay que incorporar una norma como la española, como la alemana, como la chilena, entonces podremos decir, el delito de lavado de activos es, además de criminalizar esto, criminaliza los actos de disposición patrimonial, receptación patrimonial. Ok, reprimimos y condenamos. Ahora, habría que tener una cláusula como la alemana, en mi opinión, que no la tiene la española, pero que la doctrina lo está desarrollando, pero tendríamos que tener una cláusula como la alemana que diga, ok, pero los actos cotidianos no, porque reitero, si nosotros decimos que todo acto de disposición patrimonial del delincuente del dinero genera delito de lavado de activos, tendríamos que procesar por lavado de activos al lechero, al periodiquero, al bodeguero, al que le lava el carro, al que le vende los cigarrillos, al que le ilustra los zapatos en la plaza de armas, a todos los que saben que el don es el capo y le prestan un servicio remunerado, ¿no? Entonces, claro, ahí tendremos un serio problema de, digamos, criminalización omnicomprensiva. Entonces, pero eso todavía no se ha dado. Nosotros tenemos una regulación que claramente está focalizado en este procedimiento. Y es ahí donde tenemos que ubicar el delito de lavado. El objeto material del delito, y esto es muy importante. El objeto material del delito, es decir, el objeto con el cual se realiza el delito, pueden ser dinero, bienes, efectos y ganancias, ¿no? Una de las características de estos bienes, objetos, efectos y ganancias tiene que ser el origen delictivo. Es decir, el juez en su valoración probatoria y el fiscal en su, evidentemente, pretensión incriminatoria, tiene que probar el origen delictivo. Es decir, que en realidad ese dinero, estos bienes, estos efectos o ganancias que se, digamos, mueven, que se colocan con la finalidad de impedir la identificación de su origen delictivo, tienen un origen ilícito, dice el Código Penal. Cuando dice origen ilícito, algunos han entendido, origen ilícito significa cualquier origen indebido, no legal. Ojo, no es así, porque si uno lo interpreta eso con el artículo 10 de la propia ley de lavado de activos, el artículo 10 establece que el origen ilícito se refiere a actividades criminales, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, ganancias por una infracción administrativa, imagínense unas empresas
que realizan actos, prácticas colusorias de restricción de la libre competencia, ¿no? Empresas, por ejemplo, privadas que se ponen de acuerdo en un producto y con ello perjudican a los consumidores porque hay un acuerdo de precios que les genera altas ganancias. Eso es una infracción administrativa, no es penal. Antes era un delito, pero desde el 2007 el legislador lo suprimió como delito y lo dejó en el plano puramente administrativo del Indecopi. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿puede haber un lavado de activos si es que para evitar que descubran que yo he ganado mucha plata con la infracción administrativa? No. ¿Por qué? Porque el origen ilícito no se refiere a cualquier origen ilícito, se refiere a un origen, o sea, a que el origen de los activos tengan una procedencia criminal. El delito previo puede ser cualquier delito, ciertamente, incluida la receptación, pues lo que hay es una cláusula de preeminencia concursal en favor de la receptación. Esto es una cosa bien importante. Si ustedes leen el artículo 10, se darán cuenta que tenemos una cláusula abierta sobre cualquier delito. Dice, el lavado de activos es un delito autónomo, bueno, esto no, el segundo párrafo. El conocimiento del origen ilícito que se tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde, aquí viene, a actividades criminales, entonces no es cualquier origen ilícito, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro, en general, cualquier otro, con capacidad de generar ganancias ilegales. Cualquier delito. Pero ahí viene un problema interpretativo importante. Dice, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal, que es receptación. Entonces, ¿qué es lo que dice toda la doctrina en este país? Dice, eso significa que si el delito, o sea, que si una persona obtiene ganancias por delito de receptación, los actos de transferencia, conversión, tenencia, ocultamiento no cometen lavado de activos. Y yo digo, falso. ¿Por qué? Qué privilegio, ¿no? Imagínense, yo soy un cachinero, un receptador, un gran receptador, ¿no? Y de pronto, todos los ladrones me vienen y me dan sus productos y yo los vendo y hago una fortuna vendiendo. Y claro, la policía, los órganos de persecución están un poco ya saltones porque tengo un montón de dinero, entonces comienzo a hacer apariencia de negocios y a legitimar mis capitales. Y entonces eso significa que como el artículo dice, con excepción del artículo 194, entonces yo no tengo responsabilidad penal por receptación, ¿no? Disculpe, ahí, mejor. En ese caso podría darse, por ejemplo, en Lima, en San Jacinto, ¿no? Donde todo pues, es una organización ahí delictiva, ¿no? Que se dedican a la venta de sus partes, ¿no? Y muy rentable. Claro, muy rentable. Claro. ¿Ellos estarían incluso en este caso en el derecho de lavado? En mi opinión, sí. Porque, claro, ¿qué es lo que...? Claro. Ya no, claro, soy receptador. Pero con tengo ustedes todo ese dinero, yo ese dinero lo blanqueo con negocios aparentes, ficticios, facturo a lo mejor una actividad de venta ficticia de productos adquiridos que realmente no adquirí, y entonces digo, aquí están mis ganancias, ¿no? Además, ustedes saben que los lavadores normalmente no lavan puro dinero sucio, lo que hacen es lavar limpio con sucio, ¿no? Siempre lo mezclan. Entonces yo tengo una actividad lícita de venta de productos lícitos donde meto toda la ganancia obtenida por el lícito. Entonces es un lavado clarísimo. Y la pregunta es, ¿y aquí cometen delito de lavado de activos? Entonces una persona dice, vamos a ver qué es el artículo 10. Dice, todos los delitos, no, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. Quien recepta y tiene dinero y luego lava el dinero de la receptación no comete lavado. Falso. ¿Por qué? ¿Qué privilegio? O sea, lo que estás diciendo es, todos los que quieran lavar, solamente lavan receptación. O sea, los delincuentes le digamos, mira, el mejor delito para que ustedes puedan cometer en grandes cantidades y ganar un montón de plata sin tener luego que responder por lavado es receptación. Entonces estaríamos como incentivando la receptación, ¿no? Porque eso te genera impunidad. Falso. Lo que en mi opinión hay en este caso es una cláusula de preeminencia concursal. ¿Qué quiere decir? Que lo que se dice es que los actos, o sea, los bienes, los activos de procedencia delictiva que proceden de todos estos delitos, ¿no? Podrán ser castigados como delito de lavado de activos, con excepción de los casos en los que estemos ante un supuesto de receptación. Es decir, lo que está estableciendo en este caso, en mi opinión, el artículo 10,
es que los actos que constituyen propiamente receptación y no lavado, es decir, cuando estamos ante bienes que solamente se receptan, solamente se negocian, pero que no están orientados al ensombrecimiento, eso no se sanciona. ¿Me entiendes? Es decir, una cláusula de preeminencia concursal en el sentido de que en estos casos lo que procede es aplicar el delito de receptación, no el delito de lavado de activos. Porque si no estaríamos generando una situación injusta, ¿no? O sea, lo que está haciendo el artículo 10, la correcta interpretación que queda del artículo 10, es decir, que no se puede castigar como lavado lo que es una receptación. Que ahonda más en la tesis de decir, en nuestro sistema penal, la receptación patrimonial no es punible. ¿Cómo lavado? Sí como receptación. Sí como receptación. Es decir, si yo, por ejemplo, ahí está, imagínense, si yo, por ejemplo, le digo a mi abogado, oye, doctor, no tengo para pagarle, pero ahí tengo pues un par de televisores que me he robado, no sé qué, como contraprestación, y el abogado lo recibe, es receptación. Y se va preso el abogado. Por receptación. Por receptación. Claro, lo que pasa es que nuestro tipo penal de receptación, según la interpretación unánime de la doctrina, recae sobre bienes, no sobre dinero, ¿no? Por eso no hay receptación, o sea, es una receptación patrimonial limitado a bienes muebles, a cosas, no a dinero. Pero si modificásemos nuestro delito de receptación e incluyésemos una receptación patrimonial amplia de activos en general, bienes, dinero, si yo recibo dinero que sea de procedencia delictiva, entonces sí receptaría. Y sería un delito de receptación, pero no de lavado. Yo sigo sosteniendo que esto, o sea, que solo esto es lavado. Esto de aquí no es lavado, esto es receptación patrimonial. Con las condiciones propias de la receptación, es decir, con autorreceptación impune. Es su propia naturaleza, ¿no? O sea, yo no podría castigar la receptación realizada por el propio delincuente, sino solamente la realizada por un tercero, ¿no? Eso es lo que tendría que hacerse. Bien, el delito debe entenderse en un sentido limitado, es decir, como típico y antijurídico, es decir, el delito previo tiene que ser simplemente una acción típica antijurídica, no se requiere la culpabilidad del delito previo, porque lo único que se necesita es que, o sea, la ilegitimidad del activo producido por el delito se consigue únicamente con que sea una acción típica y antijurídica, no basta con que sea culpable. Por ejemplo, se puede lavar el dinero producido por actos de tráfico realizados por un menor de edad, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una acción típica antijurídica, solo que no es culpable porque se trata de un menor de edad, ¿no? Pero, puede ser, pero el dinero obtenido de esa forma es un dinero de procedencia delictiva, o sea, por lo menos de procedencia penalmente antijurídica, aunque no sea culpable. Y además, no afecta el carácter delictivo de los activos si el delito fuente no se puede imponer al autor por causas de exculpación, por exclusión de la punibilidad, condiciones de procedibilidad. Y en cuanto al grado de ejecución del delito previo, el término conducta punible se satisface con la tentativa e incluso con actos preparatorios impunes, ¿no? Por ejemplo, si yo realizo un comportamiento delictivo que no se consuma, sino que queda en grado de tentativa, pero que ya genera una ganancia delictiva, entonces en esos casos esa ganancia se puede perfectamente lavar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, yo soy un sicario y me pagan por matar a una persona, voy y le meto 2 tiros, pero no la maté. Tentativa de asesinato. El dinero que yo recibí como sicario lo procedo a darle apariencia de legitimidad para que no me descubran. Puedo cometer el delito de activo sin ningún problema. Es decir, el delito previo puede ser, basta con que sea una acción típica antijurídica y basta con que se haya ejecutado, no es necesario su consumación, ¿no? Para que exista ya el objeto material del delito, es decir, dinero sucio que pueda ser lavado de forma punible.